Quisiera que me acompañaran a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 10. Esta carta es una carta que manda el apóstol Pablo y nos enseña por qué razón ha tenido tanto avance el Evangelio en aquella época. Quisiera que pudiéramos recordar que en aquella época no había los medios de comunicación que hoy hay. La mayoría de las personas en aquel momento lo que les sucedía era que conocían de Cristo por medio de los vecinos, de la gente que tuviera contacto directo entre ellos. No es que de momento apareciera algún tipo de video, ¿no? Que luego a veces uno en las distintas medios digitales podemos ver alguna relación, alguna referencia a Dios, etcétera. No había absolutamente nada de eso. Era única y exclusivamente por medio del contacto entre una persona que se había convertido y una persona que no conocía de Cristo, pero que eran cercanos, a lo mejor dentro del mismo entorno laboral, a lo mejor dentro del mismo barrio o vecindario, pero que notaban que había algo distinto en esa persona que les hacía preguntarse por qué razón vivía de esa manera. Vale la pena recordar que el éxito del Evangelio en la primera época, en los primeros siglos de la era cristiana, como se le llama ahora, no tenía que ver con medios masivos de difusión. Recordemos que la imprenta se crea hasta el siglo XV, ¿sí? El siglo XIV, siglo XV es cuando comienza a verse el tema de la imprenta. De hecho, el primer libro que se comenzó a publicar de manera masiva fue justamente la Biblia, que fue transcrita por Martín Lutero, ¿sí? Y entonces fue el primer libro que empezó a transcribirse de manera masiva. Hasta ese momento todo dependía única y exclusivamente de personas que tenían contacto, que tenían familiaridad con otras personas. Ese era el medio por el cual el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, era conocido. Hoy, bueno, ya tenemos varios medios, ¿no? Los medios de comunicación, los medios digitales, etcétera. Pero hasta ese momento todo giraba en torno a lo que pudieran ver de testimonio en la vida del cristiano, ¿sí? Era lo que podían valorar como algo que quisieran alcanzar o que quisieran que estuviera ahí presente en sus vidas. ¿De acuerdo? Entonces vale mucho la pena entender y comprender que la vida cristiana no estaba detrás de un aparador, ¿sí? Sino que la vida cristiana estaba desde la perspectiva de lo que veían de la conducta de las personas. Esa era la manera en la cual se podía saber que se estaba caminando bien, ¿sí? Que había algo distinto. Entonces, imaginémonos este ambiente donde no había las facilidades, no había una imprenta, no había una fotocopiadora o una impresora que estuviera sacando tiras y tiras de panfletos, de trípticos, etcétera, que pudiéramos estar repartiendo. Es decir, tenemos muchas facilidades que no existían en el primer siglo. Por lo tanto, vale mucho la pena preguntarse qué fue lo que impactó tanto al Imperio Romano, que fueron capaces de poder avanzar tanto en el Evangelio. Dice 1 Corintios 15:10, y esta es la respuesta más clara que podemos tener al respecto.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué era lo que Pablo tenía que pudo estar viajando y estar predicando y estar anunciando y estar haciéndole bien a aquellas primeras generaciones después de que Cristo resucitó y ascendió al cielo? La gracia de Dios. Es decir, el favor de Dios sobre la vida de una persona puede producir cambios admirables en la gente que nos rodea. Sí. Aquí Pablo le da la gloria a Dios de todos los avances y todo el trabajo que había tenido. Por eso dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque se puso a trabajar, se puso a actuar el apóstol Pablo, sabiendo una cosa: la gracia de Dios está conmigo y por lo tanto tengo que trabajar, tengo que avanzar en las cosas del reino y de su justicia. No me puedo quedar sentado, no me puedo quedar inerte, no puedo decir ya soy salvo, ya estoy bien y ya hasta ahí me quedo. No, la gracia de Dios tiene propósitos muy específicos y de eso vamos a estar platicando el día de hoy. La gracia de Cristo produjo en Pablo que llenara el mundo conocido del Evangelio, tanto así que les llamaban los locos, ¿no? Los trastornadores. Ay, ahí vienen estos que trastornan el mundo entero. Es decir, tan era conocida el apóstol Pablo y los seguidores de Jesús por la gracia de Dios que había en ellos. Esto debería de producirnos algo en el corazón, sabiendo que tenemos al mismo Dios que Pablo, al mismo Dios que la iglesia primitiva, que la primera iglesia del primer siglo, y con más capacidad de medios para poder difundir su evangelio, y con más posibilidad de llegar a más rincones de la tierra. ¿Sí? Necesitamos entender esta verdad, hermanos, porque de verdad que a veces se nos hace demasiado simplista la vida cristiana, en el sentido de que no llevamos nuestra fe o la gracia que nos ha sido dada a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Este es un requisito, si queremos llamarle así, para poder crecer. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si entendí una verdad, compártela. Si una verdad me fue revelada, si habló Dios a mi corazón, si algo entendí para hacerle bien a una persona, ¿por qué no se la compartimos? Este mundo está necesitado de esperanza, está necesitado de cambios en el corazón, no de cambios externos. No se trata de pasarse de unas 4 paredes a otras 4 paredes con distinto nombre religioso. No se trata de eso. Se trata de un cambio que va al corazón de las personas. Y por lo tanto no podemos decir simplemente, pues yo ya la libré, ya soy salvo, ¿no? Ya Dios me perdonó. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Este es el requisito que Dios pone para poder hacernos crecer, estar trabajando para Él. Por eso dice aquí la Escritura, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo era salvo, pero además dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y aquí vale la pena preguntarse, ¿qué es la gracia? ¿Qué debemos de entender por gracia? Bueno, la palabra gracia, que aquí aparece en el texto, que se escribió en el original griego, es charis.
que básicamente significa benevolencia o favor inmerecidos. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios no se gana, Él decidió darla. No hay nada en nosotros que podamos catafixiar, ¿no? A cambio de que Dios esté conmigo, a cambio de que Dios me ayude en esto, a cambio de que Dios me ayude en aquello. No hay absolutamente nada que podamos intercambiar con Él, porque no necesita nada de nosotros. Nosotros sí necesitamos mucho de Él, pero Él no necesita de nosotros. Por lo tanto, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué le puedes dar a Dios que necesites? Alabanzas, tiene las mejores que existen. Ángeles con voces maravillosas, angelicales, le cantan. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué tienes en tus manos que puedas ofrecerle? ¿Que te apartes un tiempo los domingos para asistir a una congregación? ¿Eso es lo que le puedes ofrecer? ¿Qué hay en tu vida y en tu corazón que podamos ofrecerle a Dios a cambio de su benevolencia? Absolutamente nada. No tenemos nada en nuestras vidas ni en nuestros corazones que podamos ofrecerle a un Dios tan maravilloso y tan bondadoso como lo es Él. ¿Por qué no podemos ofrecerle nada, amados? ¿Por qué no hay nada que podamos decirle a Dios: oye, te lo cambio, Señor, yo te doy esto, ¿no? Y a cambio necesito esto otro. O Señor, si me haces este favor, te voy a buscar, te voy a seguir. Si me ayudas con esto, de verdad, ahora sí me voy a entregar completamente. Perdón, pero Él no necesita nada de nosotros. Fíjense cómo nos describe la Biblia, Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 3. Cómo describe la Biblia la condición de cada ser humano. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida, ¿en qué momento? ¿Cuando mejor nos portábamos? No dice eso, ¿verdad? Él nos dio vida cuando le prometimos algo. No dice eso la Escritura. Efesios 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Gracia, favor inmerecido. Amados, hasta el día de hoy no conozco a ninguna persona que se sienta contenta si le dijéramos: oye, el ladrón que te robó toda tu quincena va a ser perdonado. Hasta el día de hoy ninguno de nosotros sentiríamos un gozo, ¿verdad? De decir: el ladrón que te quitó toda tu quincena, por la cual estuviste chambeándole, y las asoleadas y los fríos, ahora que viene la época de invierno, y que alguien te haya robado todo eso. ¿Qué pensarías si te dicen: vas a salir libre? ¡Ay! Esas son las leyes mexicanas, vamos a decir. Impunidad. No, ¿cómo puede ser posible que una persona que no lo merece sea perdonada? Pues bueno, Dios decidió voluntariamente perdonar a personas que no merecíamos ser perdonadas, que no hemos hecho nada bueno en esta vida, que no somos buenas personas. Por el contrario, hemos dañado a otras personas. Si tú hicieras en retrospectiva, por llamarlo una reflexión seria de pensar a cuántas personas has dañado con tus palabras, con tus ejemplos, con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con el religiosismo, a cuántas personas hemos afectado a través de nuestra vida, ¿tú crees que podemos declararnos hoy buenas personas? Yo no. No sé si alguien pueda declararse buena persona, pero al menos yo no. Entonces,
¿Qué es lo que hoy por hoy nos tiene de pie? ¿O nos tiene con este favor de Dios? Jesucristo en la cruz. No existe bondad en nosotros, amados. Nosotros no podemos portarnos bien porque querramos portarnos bien. Si alguna ventaja hay en hacer algo atinado, se lo debemos a Él. Única y exclusivamente a Él. La santidad a la cual somos llamados no tiene nada que ver con que nosotros digamos, ya me voy a portar bien. Tiene que ver con su presencia en nuestras vidas. Y Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no se trata de que yo pueda, se trata de que Él puede en mí. Él en mí es capaz de producir santidad. Él en mí es capaz de guardarme sin pecado y sin caída. Él en mí es capaz de llevarme al reino de los cielos. Él en mí es capaz de justificarme el resto de mi vida. Pero es Él, no somos nosotros, amados. Por eso Pablo podía decir con tanta seguridad, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto tiene que ver con un favor inmerecido, no tiene que ver con que me lo merezca o haya hecho algo a cambio de que Dios me favorezca. ¿Sí me voy a entender hasta aquí, amados? ¿Qué significa gracia? Significa favor. Dios nos está haciendo un favor. No lo merecemos, no hemos intercambiado nada. Es su favor. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos encuentra Dios. Con Dios no tenemos que llegar a decirle, soy mejor que el otro. Con Dios no tenemos que llegar a decirle, mira, yo no soy como fulano de tal, perdóname, ¿no? Con Dios no tenemos que decirle, Señor, yo tengo esto que más o menos la voy librando. No. Con Dios tenemos que llegar a decirle, soy pecador, estoy mal, necesito ayuda, necesito salvación, he hecho esto, he hecho aquello, todo me ha salido mal. Es llegar acusándonos a nosotros mismos, así como se escucha. Si tú llegas delante de la presencia de Dios y te acusas a ti mismo, entonces Él puede perdonarte. Si tú eres, como dicen en las cortes americanas, ¿verdad?, te declaras culpable de los delitos que te señalan o que tú sabes que hiciste, entonces puede haber perdón. Pero no puede haber perdón si tú crees que no eres tan mala persona. ¿De qué te van a perdonar si más o menos la llevas? ¿De qué te puede perdonar a alguien si no crees que el daño está hecho? Gracia es algo inmerecido, que no nos merecemos ninguno de nosotros. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo declara Dios a la corriente de este mundo? Como una corriente de muerte, porque así vivíamos, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿De qué manera? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué nos hace ser pecadores? Desobedecer a Dios. Eso nos hace ser pecadores. ¿Cuántas veces necesita un ladrón robar para convertirse en ladrón? Una sola. Con una sola vez que una persona roba, ya se le clasifica como ladrón. Con una sola vez que una persona te dice, oye, me mentiste, se cae la confianza, ¿a poco no?
Me defraudaste, se cae la confianza. ¿Cuántas veces? No se necesita más que una sola. Con una sola es suficiente. Entonces, amados, necesitamos gracia, porque no hay otra manera de poder vivir la vida cristiana si no está Él en nosotros. No hay manera, porque por un solo acto, un solo error o un solo pecado, nos clasifican o somos clasificados como mentirosos, adúlteros, ladrones, etcétera, y pon el nombre que quieras. Un solo acto y ya, eso basta. Necesitamos gracia, ¿verdad? Porque ya por nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer para portarte bien, amado? ¿Conocer mucha Biblia? Puedes conocer mucha Biblia, pero sin que Dios, el autor de la Biblia, esté en tu corazón y sea tu Señor, de nada sirve. En vano edifican los que trabajan, en vano trabajan los que edifican la casa, si Jehová no edifica con ellos. ¿Sí? Necesitamos comprender realmente el estado de nuestro corazón, amados. Realmente vernos a la luz de la Biblia. Nuestros corazones pueden ser santos solo y exclusivamente porque Dios habita en ellos. Y para que Dios habite en ellos, hubo que sacrificar a su propio Hijo. Fue necesario dar a alguien a cambio de nuestras maldades, para que entonces podamos pensar en caminar correctamente. Versículo número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la diferencia entre estar allá afuera y estar aquí? Dios en nosotros, que Él nos está invitando, que Él nos está ayudando, que su benevolencia, su gracia nos trajo. No hay nada más, amados. Si no estamos allá afuera es porque Él quiso que estuviéramos aquí. Si no estamos haciendo otras cosas es porque Él quiso que estuviéramos aquí. Es solo por su gracia que hoy estamos aquí. Solo por su gracia. No tenemos nada en nuestros corazones. Nuestros corazones son perversos y engañosos más que todas las cosas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dios está aquí, amados, y desea que pasemos de muerte a vida, y desea derramar su gracia sobre gracia, benevolencia tras benevolencia, favor tras favor, no porque lo merezcamos, sino por su infinita misericordia y bondad, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que te venía en ese momento era lo que hacías. Lo que te venía. ¿Querías hacer esto? Nadie te lo impedía. ¿Querías hacer aquello? ¿Te querías involucrar en esto o en esto otro? Nadie te lo impide. Sin embargo, te produce una escasez, una ansiedad, una soledad cada vez más y más y más intensa. Porque el corazón no puede ser llenado sino por la gracia de Dios. Solo Dios llena el corazón del hombre. Por eso puedes tener momentos de felicidad, sí, nadie niega eso. Podemos tener momentos de dicha, sí, nadie lo niega. Pero si tuvieras a Dios plenamente sumergido en su voluntad, las cosas serían muy distintas. Porque entonces ya no tendrías que estar buscando a ver qué cosas tengo que hacer para sentirme un poco mejor, qué cosas tengo que hacer para sentir un poco más de dicha, en qué me involucro, porque estaría Dios tan
llenándote de tal manera en tu corazón que no habría lugar a duda. No tendrías ningún problema en poder bendecir al Rey de los cielos y de la tierra y sentirte dichoso. Y estarías dichoso cuando te vas a dormir, cuando te levantas, cuando inicias tu día, cuando vas en el transporte, cuando regresas de casa. A lo mejor fue un pésimo día, pero sabes que Dios viene contigo y bendices a Dios por todo y engrandeces su nombre en todo momento. La Escritura es muy clara al respecto, amados. Romanos capítulo 5, versículos 6 y al 8, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 6. Fíjate lo que dice la Biblia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y débiles a su tiempo, murió por ¿quién? Yo pregunto, ¿quién muere por quien no lo merece? ¿Quién muere por alguien que merece la condena eterna? ¿Quién puede decir, yo tengo algo bueno que ofrecer? Nada. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. ¿Sabes quién es el único que no es perdonado? Que no es perdonado. El que cree que algo tiene de bueno. Cuando alguno de nosotros pensamos que tenemos alguna por ahí, alguna obrita buena, algo que más o menos estamos haciendo bien, nos vamos a encontrar con que no vamos a poder ser perdonados. ¿Se acuerdan de la imagen de la cruz? Hubo 2 ladrones que fueron crucificados con Cristo. ¿Sí? Uno pensaba que estaba siendo crucificado injustamente. El otro estaba pensando que había sido crucificado justamente. ¿A quién perdonó Cristo en ese momento? ¿Al que pensaba que era justo o que no había sido tan mala persona, o al que sabía que merecía lo que estaba padeciendo? Al que sabía que lo que padecía era justo, porque no era una buena persona. ¿Sabes qué es lo más difícil para que una persona se salve? Encontrarse en ese estado en el cual dices, no tengo nada bueno para mi vida. ¿Sí? En ese momento y en esas circunstancias es cuando aprendemos, cuando entendemos, cuando nos acercamos, ¿sí? Y decimos, es que vengo con las manos vacías, traigo arrastrando un montón de malas decisiones, un montón. Vengo arrastrando kilos y kilos y kilos de condenación, de una sensación de haber hecho todo mal. ¿Sí? Venimos entonces arrastrando una gran preocupación. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿O qué vamos a hacer con nuestras vidas? Aquí la Escritura dice, a su tiempo murió por los impíos. No dice por los justos. No dice por los que se sienten buenas personas. No dice los que más o menos ahí la van llevando. No nos dice esto. Aquí dice que murió ¿por quiénes? Por los impíos. Entonces, ¿qué necesito hacer para poder entrar en el reino de los cielos? Realmente reconocer mi impiedad. Porque solo murió por los impíos, no por nadie más, ¿eh? Si alguien cree que murió por uno medio sintiéndose buena persona, ya estamos lejos de la verdad de Cristo. Aquí dice, murió ¿por quiénes? Por los impíos. Si yo me siento en alguna medida
justo, o tengo algunas cosas que me hacen pensar que puedo más o menos llevar una buena vida, ya no murió por mí. Está muy clarita por las únicas personas que vino Jesús, por los impíos. No vino por religiosos, no vino por los que se creen buenas personas, no vino por los judíos que se sentían bien con el templo ahí, no vino por los que se sacrificaban en el templo, ni por los que hacían esto, hacían aquello, no. Vino exclusivamente por ¿quiénes? Por los impíos. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Siendo impíos. Así como se escucha. Siendo impíos. ¿Eso qué significa? ¿Que me voy a poner como loco a pecar? No. Significa que todo lo que venía ya había hecho mal, todas mis malas decisiones me hicieron impío. De eso me va a perdonar y me va a llevar a una vida completamente nueva, donde la impiedad va a quedar fuera. Por eso dice la Escritura, en los cuales anduvisteis, no que andes, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Anduvisteis, tiempo pasado. Pero para que podamos decir anduve, quiere decir que me declaré impío, que reconocí que mi vida, como la había vivido, no servía de nada, que todo lo que creí que era bueno, resulta que no era bueno. Oye, es que desde pequeño me educaron en el Evangelio, crecí yendo a iglesias, tengo muchos años. Aquí la pregunta es, ¿ya volviste a nacer? Esa es la pregunta real. Porque si ves que tu vida ha sido una vida de impío, entonces necesitamos volver a empezar. ¿No lo crees? O sea, necesitamos empezar de cero. Y la manera de empezar de cero es así, declarándonos o viéndonos a nosotros mismos como impíos. Por esa razón, cuando algo te haga ruido, cuando algo te haga sentir culpable, porque en verdad hayas hecho algo mal, no procures deshacerte de ese sentimiento rápidamente. No trates de decir, vámonos, me voy y me ahorco como Judas, ¿no? Que arrepentido devolvió las 30 monedas de plata y fue y se ahorcó. Porque los seres humanos queremos deshacernos de la culpa rapidísimo. No quiero sentirme mal, no me gusta sentirme impío, no me gusta sentirme pecador, no me gusta sentirme que pequé contra Dios. Y entonces lo que quiero es deshacerme rápido de esa culpa. Sé un poco más lento. Permite que esa emoción, que ese estado en tu corazón de culpa, produzca en ti la convicción de no querer volver a hacer lo mismo, de no volver a hacer las mismas acciones. Es bien importante poderlo entender, amados. Muy, muy valioso. Cuando viene el momento en el cual tú dices, llegó el momento de empezar de nuevo, por favor, no seas pronto o pronta para hacer a un lado la sensación de culpa. Date un poco de tiempo. Por supuesto que Dios te va a perdonar, pero deja que esa emoción se quede tan desagradablemente en tu corazón que no quieras repetir las mismas cosas, que no quieras o no desees hacer lo mismo que hacías antes, de tal forma que se grabe en tu corazón y decir, no, así no debo de pensar, no deben de ser así las cosas, yo debo de cambiar mi manera de pensar y de actuar. ¿Sí? A eso la Biblia le llama arrepentimiento. Y solamente se puede arrepentir aquella persona que no se quiere deshacer rápidamente de un sentimiento de culpa, ¿sí? Sino que de verdad desee cambiar su manera de pensar y de actuar. Cristo vino, dice el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo número 7.
Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, ¿qué nos dice esto? A veces nos encontramos a personas con causas muy nobles, ¿no? Hay personas que han muerto por sus países, por la libertad de la esclavitud, por cosas loables, eso es definitivo, ¿sí? Pero porque cree realmente que en su corazón las convicciones que tiene es de producir libertad, de hacer algo a favor de la humanidad. Pudiera ser que alguno se diera a la tarea de llegar hasta la muerte, ¿no? Hay personas que han muerto por causas correctas, eso no cabe la menor duda. Pero yo te pregunto una cosa, ¿quién conoces que haya muerto por el peor ofensor que existe? ¿A quién o de quién sabes tú que haya dado su vida a favor de alguien que está bien consciente que es una persona que ha dañado muchísimo a otros seres humanos? Yo pregunto, vamos a poner uno de los ejemplos más terribles, Adolf Hitler. Todo el mundo lo reprueba, ¿no? Yo creo que algún grupillo todavía creerá en sus argumentos, pero es bien conocido como una de las personas más terribles del mundo. Si tú supieras que Jesús murió por él para darle vida, ¿qué pensarías? Que no sería justo para Dios, ¿no? O no sería justo para quienes sufrieron toda la maldad de la manera de pensar de este hombre. Para los 6 millones de judíos no sería justo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que normalmente todos, en una u otra medida, pensaríamos. Pero mira lo que dice el versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no cuando ya nos quitamos algunas cositas, porque hay algunos que creen que por quitarse algunas cosas de su vida, luego entonces ya están del otro lado. No, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí es cierto, reconocemos que este hombre mató y es un monstruo, y muy seguramente estará en la llama que arde en fuego y azufre todo el tiempo. Pero también por él había muerto Cristo. También por él, como por cada uno de nosotros. ¿Sí? La diferencia, ¿en qué consistió? ¿Por qué nosotros estamos aquí y otras personas en algún momento están allá afuera? Sin ningún tipo de interés, sin el más mínimo interés. Vamos a leer el siguiente pasaje, por favor. Efesios 2:4. Vamos a Efesios capítulo 2. Versículo 4 en adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el que hace más daño que otros? A veces nosotros somos muy raros en nuestros juicios, ¿no? Pensamos que el ladrón es el que roba de 10 veces para arriba. Pero si yo voy y me robo un chicle, no soy ladrón. Si yo voy a una tienda y me robo unas papitas, no me considero ladrón. Ya después de 10, sí, yo creo que sí, ¿no? O el borracho. No, yo nada más de manera social llego a tomar. Pero no nos damos cuenta que ya depende del alcohol para socializar. O sea, ya es un adicto al alcohol. A lo mejor no llega a perder el juicio, pero sin alcohol no puede disfrutar nada si no hay alcohol. Es una persona que tiene una adicción. ¿Sí?
Pues bien, dice aquí, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Vaya obra de misericordia. ¿Por qué estamos aquí hoy, amado? Porque Cristo nos trajo. Por su misericordia, porque es rico en misericordia. Porque no nos está pagando conforme a lo que merecemos, sino que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Nos está amando. Al traernos aquí, nos está concediendo su amor, porque nos está diciendo, en lugar de estar perdido, siempre luchando con las mismas cosas, siempre fracasando en las mismas cosas, siempre teniendo los mismos problemas, etc., en lugar de estar en eso, te traje para mostrar mi amor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué me salva de mí mismo? Su gracia, su benevolencia. No mis buenas acciones. Su gracia y su benevolencia es la que me ayudan a caminar bien. ¿Sí me doy a entender, amados? Aún estando muertos en tus pecados, puedes ser libre. Desde luego que aquel que se siente sano y que no ve su maldad, porque no la quiere ver, pero sí la hay. O sea, sí has cometido maldades, sí te has equivocado, sí hay pecados de por medio. Dice la Escritura, por gracia sois salvos. En otras palabras, no dependió en lo absoluto de ti ni de mí. No hay nada en que hayamos participado. Por gracia sois salvos. Él nos trajo, Él puso en nosotros el estar aquí hoy. Él fue. No fue nuestra buena voluntad, fue su buena voluntad la que acomodó todo para que hoy estuviéramos aquí. Fue su buena voluntad la que hizo que nuestros pretextos se vinieran abajo uno a uno. Y por Él estamos aquí. Y estamos escuchando acerca de Él. Es por su buena voluntad, no por la nuestra, sino por su buena voluntad, que va despejando todo para ir comprendiendo su amor y su misericordia. Es por Él, no por nosotros. Nosotros no te podemos ofrecer nada bueno a un Dios santo. Versículo número 6. Y juntamente con Él, ¿qué dice la Escritura? Nos resucitó. Porque el pecado lo que hace es destruirnos y Cristo lo que hace es resucitarnos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Cuánta misericordia para quien no lo merece! Yo no lo merezco, amado. Yo hasta aquí puedo decir, no merezco nada. Ni un poco. Es ni más ni menos que su pura buena voluntad la que me tiene con vida hoy, la que me hace estar aquí hoy. Es su buena voluntad, la que no me pagó conforme a mis maldades. Y bien hubiera sido justo si me hubiera mandado al infierno y no hubiera tenido ningún argumento a mi favor, porque sé de dónde me sacó Dios. Pero, amados, no solamente es respecto a la salvación, sino es respecto a toda nuestra vida como cristianos, estar conscientes todo el tiempo de que buenos solo hay uno, Dios. Bueno solo hay uno,
Dios. Entonces, ¿cómo debemos de vivir la vida cristiana? Sabiéndonos justificados, sabiéndonos perdonados, pero única y exclusivamente por la gracia de Dios, no por nosotros. En ti y en mí, nuestros corazones son bien fáciles de engañar, amado. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué finalidad? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué me perdonó? Para demostrarle a los que se creen buenos que de alguien tan terrible como yo lo fui, Dios pudo hacer una obra para el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos, sin una gota de merecimiento personal. Sí. Si yo voy a entrar al reino de los cielos no es porque yo sea bueno, es por pura gracia divina. No hay nada que podamos hacer nosotros, no hay nada que puedas hacer bueno tú para entrar al reino de los cielos. Es pura gracia de Dios, para mostrar en los siglos venideros, y a todas las personas que hoy se creen buenas, que hoy creen que no han hecho tantas cosas malas, que ahí más o menos la van llevando, que no necesitan de Cristo, que no necesitan de la fe. Déjame decirte que el día de mañana, Él va a demostrar que del peor o de los peores hombres de la tierra pudo sacar las personas más santas que existen. Y no porque esa persona haya aportado nada, todo lo hace Él. Él es maravilloso y bondadoso en todos los sentidos. Sí. Versículo número 8. Porque por gracia sois salvados, por el favor de Dios inmerecido. Sois salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra fe en griego es pistis y significa básicamente confianza. Porque por la gracia, por la buena voluntad de Dios, eres salvo. ¿Y de qué manera vas a quedar a salvo de ti mismo o de ti misma? Por medio de la confianza. ¿En qué? En la justificación de Cristo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, Dios pone en ti el creer también. Qué increíble es que de veras no participamos en nada. En nada. Él es el que pone en ti el querer como el hacer. Él es el que produce en ti la fe. Él es el que produce en ti el arrepentimiento. Él es el que produce. Es Él el que está tratando con nosotros. No nosotros podemos hacerlo. Por supuesto que existe una responsabilidad de responder a ello, pero de verdad es pequeñita la respuesta en relación a todo lo que Él ha venido haciendo a nuestro favor. Es nada decirle, Señor, ayúdame, cuando todo lo que ha hecho es bueno para nosotros. Todo lo que ha hecho ha sido con el objetivo de irnos ayudando, de irnos canalizando a su reino. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a entrar al reino de los cielos por portarse bien. Nadie. Puedes agarrar a la persona más santa como Job y no entraría al reino de los cielos si no es por la gracia de Dios. Y puedes agarrar a la peor persona que existe y no podría entrar al reino de los cielos si no es por la gracia de Dios.
No existe obra que nos lleve al cielo, hermano. No existe. No hay cosas que hayamos hecho que nos digan, palomita, lo hiciste muy bien. Sí. Lo digo como una referencia. Uno puede ser capaz de dejarlo todo y de irse como misionero en el nombre de Dios a otros lugares, a otros países, ¿sí? Y no sirve de nada. No son palomitas o no son puntos a favor de uno. No lo son. ¿Sí? No es, el hermano se fue allá a Sudamérica como misionero. Sí, pero no es un punto a favor. Fue su gracia en mí. No yo, sino su gracia en mí. ¿Sí? Es que el hermano estuvo en tal o cual lugar allá en el sur de México. No yo, sino la gracia de Dios en mí. No son puntos a favor. No sé si me estoy dando a entender. No gana nada. Es sencillamente por decir, siervo inútil soy porque solamente hice lo que se me pidió. No hay garantía de nada más. No hay bondad. Solamente fue su gracia quien produjo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí va. Fue Él y solo Él el que me ayuda y el que nos va ayudando. Sí. No hay virtud alguna en estar aquí parado frente a un púlpito. No existe virtud alguna. Esto no me garantiza nada. Estar aquí hablando al frente no me garantiza entrar en el reino de los cielos. No me hace mejor persona que nadie. No soy mejor que ninguno de ustedes. Solo estoy siendo un inútil siervo, porque no hago más que lo que se me pide. Pero no existe virtud alguna de ello. Es su gracia y es su gloria, y es para que Él demuestre que sobre los peores como yo tiene compasión y misericordia. Eso es todo lo que hace. Pero no existe ningún tipo de virtud que me lleve al reino de los cielos. Solo Cristo en la cruz me justifica y me lleva a su gracia y al reino de los cielos. Aquí no hay nada que uno pueda hacer, amado. Todo lo hace Él. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya están preparadas. ¿En qué hay virtud? En sencillamente hacerlo. Ya estaba preparado que estuvieras aquí hoy. No es tu bondad, ya estaba listo que estuvieras aquí el día de hoy. Ya está listo tu perdón también. Está listo Dios para perdonarte, para darte una nueva oportunidad, para darte una nueva esperanza. Ya está listo. Ya estás listo para entrar en su gracia. No hay virtud alguna en nada más que en Él. A Él sea la gloria y el imperio y el poder por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Nos ha preparado para estar juntos, amado. Esa fue su voluntad. Nos ha preparado para convivir. Nos ha preparado para estar unidos. Son buenas obras suyas, ¿eh? No es casualidad que nos conozcamos. Son buenas obras suyas. Es su bondad, es su misericordia. Es un gran abrazo de su parte, de su amor. Y las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para no poder decir el día de mañana, no, pues es que yo sí estuve ahí. Gracias a Dios, ¿no? Bendito sea Dios que estuviste. Fue Él, no tú, no yo. ¿Qué produce la gracia de Dios, amados, en la vida de una persona? Y con esto concluimos. ¿Qué produce la gracia de Dios en la vida de una persona? Vamos a Tito 2:11.
Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? A todos los hombres, no solo a algunos, a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Justa, sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí ¿un qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bienvenidos a este pueblo de Dios, que no depende de nada para sí mismo, sino que depende en todo de la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia de Dios entonces nos enseña que renunciando a la impiedad, cosa que Él ya perdona, vivamos en este siglo justa, santa, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos motiva a estar aquí? Su gracia. Y también saber que está por venir, que está a las puertas, dice la Escritura. ¿Sí? En otras palabras, es la gracia de Dios actuando en ti que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso nos trajo aquí el día de hoy y por eso nos está hablando y nos está queriendo enseñar. Y bueno, ya cada quien resistirá o no a Dios. Le dirá a Dios gracias no o gracias sí. Eso depende de cada uno de nosotros. Es ahí donde respondemos. Es lo único que podemos hacer, que ya que nos trajo y ponernos a escuchar, le digamos, sí quiero, Señor, quiero volver a empezar, quiero volver a nacer, quiero tener una nueva oportunidad. Hoy en día hay tantas, pero tantas personas que desean verdaderamente tener una nueva oportunidad, que quisieran regresar al pasado y no cometer los errores que cometieron. Bueno, hoy Dios no te va a regresar al pasado, pero sí te puede regresar a tu presente y a tu futuro cambiar, para que no vuelvas a hacer lo mismo que hiciste, porque el problema no está en lo externo, está en cómo reaccionó tu corazón para cometer esos errores. Por lo tanto, lo que necesitas es un cambio en tu corazón y en tu manera de actuar. Sí. Entonces, por favor, si quieres una nueva oportunidad, no lo intentes con el mismo tipo de corazón que ya te demostró que no funciona, que no sirve. Ya hiciste el daño, todo el daño que tienes atrás, a espaldas, lo hiciste con el corazón que tienes el día de hoy. ¿No valdrá la pena cambiarlo? O sea, porque decidir no, ahora sí me voy a portar bien, con el mismo corazón que te hizo portarte mal, espérate a que se acomoden nuevamente las circunstancias y vas a volver a recaer. Y vas a volver a recaer, y vas a volver a recaer. Porque el problema está dentro de tu corazón, no está en las circunstancias que te rodean, sino el problema está en cómo tu corazón está reaccionando. Por lo tanto, mejor es volver a empezar con un corazón nuevo, con un corazón regenerado en Dios, que tratar de esforzarme cuando ya me demostré a mí mismo que una y otra vez estoy cayendo en lo mismo. Sí me doy a entender, amados. Tu corazón no sirve a menos que esté regenerado. ¿Y quién lo regenera? La muerte de Cristo. Entonces la gracia de Dios me enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. La gracia no es un permiso para pecar.
no es la libertad para hacer lo malo. Por el contrario, la gracia de Dios nos enseña a vivir justa, sobria, justa y piadosamente. Entonces, no le echemos la culpa a la gracia para hacer lo malo. Por el contrario, entendamos que si Dios me trajo es porque quiere que viva sobria, justa y piadosamente, en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos un pueblo propio de Dios. Que nos congreguemos aquí no significa que seamos los únicos, ni tampoco significa que somos los especiales, los escogidos. No, hay un montón de hijos de Dios por todo el mundo. Bendito sea su nombre. Hay un montón de hermanos por todos lados. Una organización que se cree la exclusiva, ya la regó. Ya está fuera del contexto bíblico. Porque hay un montón de santos, de gente que ha sido regenerada por Cristo por muchos lados. Por muchos lados. Bendito sea su nombre por eso. Que nos conceda reunirnos para poderlo buscar es un milagro. Pero también es que busquemos su nombre y su gloria en todo momento y en toda circunstancia. ¿De acuerdo? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así termina este capítulo 2 de Tito. Sí. Amados, nos hemos acostumbrado y nos han acostumbrado a vivir creyendo que tenemos bondad en nosotros. Nos han dicho desde pequeños: es que tú eres buena persona, tú eres muy noble, tú eres muy lindo, tienes bonitos sentimientos, etc. Y de verdad, y lo hacen con sinceridad, no estoy diciendo que lo hagan en mal plan, pero todo el tiempo nos vienen acostumbrando a que somos buenas personas, a que más o menos la llevamos, de tal manera que cuando cometemos alguna maldad, volteamos y luego buscamos saber de dónde me agarro para decirme que no soy tan mala persona. Es que todo el mundo lo hace. Perfecto, de ahí me agarro. Y en lugar de cambiar el corazón, te quedas creyendo que por cuanto todo el mundo lo hace, tú también te ves obligado a hacerlo. O quedas justificada de hacerlo. No, amado. Necesitas volver a nacer. Volver a empezar. Y si te es necesario echar por la borda todos los conceptos que te hicieron creer que eras buena persona, vale la pena, porque vivir sabiendo que dependemos de un Dios tan bueno, que siempre estará con nosotros y que nunca nos va a abandonar, es algo maravilloso. De verdad, maravilloso, porque descansas. En lugar de estar pensando, esto estará bien, esto estará mal, sencillamente ves que es lo que Dios dice y se acabó. Dejas de estar peleándote, estar tratando de discernir, nada más ves lo que Dios dice en su palabra y listo. Entonces, amados, la invitación a la que Dios nos quiere llevar el día de hoy es justamente esta. No tenemos bondad en nosotros, pero dependemos de su gracia en todo. Y si su gracia está sobre nosotros, vamos a poder decir como Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo no era el mejor, era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que agarraba y se metía en las casas y agarraba de las greñas a la gente, el cabello, y los sacaba para llevárselos a juicio. Esa era
la actitud de Pablo. Pablo era un hombre que le causaba miedo a los creyentes de la primera iglesia. Cuando se salva, cuando Dios lo rescata, ni los creyentes se lo creían. O sea, de verdad que había que tener mucha fe para pensar que Pablo se hubiera convertido a Cristo. Pero sí lo hizo. O sea, Pablo no era la mejor persona, como ninguno de nosotros somos los mejores. Pero pudo decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y si podemos aprender a decir lo mismo, aprenderemos a trabajar confiando en Dios y no en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y meditar un momento en esto. Vino para salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo. Vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay más temor, porque yo sé que en sus manos viene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Señor, quiero pedirte con todo el corazón
que toques nuestros corazones. Porque podemos creer que ya estamos bien cuando todavía no, Señor Jesús. Podemos pensar que ya estamos en la gracia cuando apenas la gracia lo está comenzando. Cuando nos estás trayendo de vuelta aquí, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. No nos dejes salir iguales y como entramos, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Por favor. Cambia mi corazón. Haz lo que a mí. Cambia mi corazón. Te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Pídele a Dios que te lleve a ese estado de gracia, donde sea su gracia, donde sean sus palabras, donde sea Él el que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, donde deje de ser tú mismo quien se procure bueno, y dejes que Dios, quien sí es bueno, gobierne tu vida, tus pensamientos, tu corazón. Gracias, amado Señor. Bendito seas, Padre eterno. Gracias por ayudarnos en todo, Señor. Es tu gracia, Señor. Es tu gracia. Es tu gracia, Señor. No hay nada más. Si alguien entendió el mensaje, es tu gracia, Señor. Si alguien fue tocado en tu corazón, su corazón fue tu gracia, Señor.